Algunas historias no empiezan con había una vez. Empiezan con una puerta que se cierra detrás de ti y ninguna llave para abrir otra. He vivido lo suficiente para saber que la desesperación no se anuncia. Simplemente aparece, silenciosa como el polvo que se asienta en el alféizar de una ventana. Esta es la historia de una joven que bajó de una diligencia en Texas. No tenía nada más que la promesa de un hombre muerto y 14 centavos en el bolsillo. Trata sobre lo que sucede cuando el suelo se desmorona bajo tus pies y tienes que decidir si te dejas caer o sigues caminando. Si alguna vez has sentido que el mundo ya no tenía sitio para ti, lo entenderás. Abigail Turner. La puerta de la diligencia se abrió y las botas de Abigail Turner pisaron la tierra de Texas. Apretó la carta. Harold Meeks, Dusty Creek, Texas, futuro esposo. Y buscó en el andén de la estación a un hombre que coincidiera con la descripción. Alto, de cabello claro, los ojos amables, nadie esperaba. El conductor bajó su maleta de viaje y se fue antes de que el polvo se asentara. Un empleado se apoyó en el umbral de la oficina de telégrafos. Tenía la barbilla manchada de jugo de tabaco. Miró la carta en su mano. Luego desvió la mirada. ¿Es usted la novia de Meeks? Lo soy. Él escupió en la tierra y se limpió la boca con el dorso de la mano. La fiebre se lo llevó el martes pasado. Lo enterramos el miércoles. Una pausa. No hay reembolso por el pasaje. Señora, lamento su problema. La carta se arrugó en su puño. Metió la mano en el bolsillo. 14 centavos. No era suficiente para una comida. No era suficiente para un telegrama a casa. No es que nadie en Ohio fuera a responder. Si esta historia te ha encontrado hoy, me encantaría saber desde dónde me escuchas. A veces, la mejor compañía es saber que hay alguien más por ahí con una taza de café y una buena historia. Deja un comentario y saluda. Significa más de lo que crees. 4 millas. El letrero había dicho 4 millas. El zapato izquierdo de Abigail se rompió en la suela en algún punto después de la segunda milla. Y ahora, cada paso metía arena entre el cuero y la piel. Siguió caminando. El camino se extendía por delante. Las roderas de los carros estaban endurecidas por el calor del verano. Los álamos proyectaban largas sombras sobre el polvo. Su maleta de viaje se hacía más pesada con cada cuarto de milla. La cambió a la otra mano. La volvió a cambiar. El vestido de calicó se le pegaba a los hombros, húmedo por un sudor que hacía tiempo había dejado de refrescarla. Apareció una valla, luego un granero, de un gris desgastado, con la pintura descascarada en largas tiras. Más allá, una casa robusta, cuadrada, con un porche que recorría todo el frente. Un humo fino se elevaba de la chimenea. Alguien vivía aquí, alguien que podría necesitar ayuda. Llegó a la puerta y se detuvo. Un hombre trabajaba en la valla lejana. Su martillo subía y bajaba con un ritmo constante. Alto, de hombros anchos, con el sombrero calado para protegerse del sol inclinado. Abigail tenía la garganta demasiado seca para llamarlo. Abrió el pestillo de la puerta, entró y comenzó a caminar hacia él. Él la vio antes de que hubiera recorrido la mitad de la distancia. El martillo se detuvo. Se enderezó, observando su acercamiento con el cansancio de un hombre que no recibía visitas. De cerca pudo ver el sudor oscureciendo su camisa. El polvo apelmazado en sus botas, la línea dura de su mandíbula bajo una barba de 3 días. Busco trabajo, su voz salió áspera. Cualquier cosa. Cocinar, limpiar, remendar. Puedo llevar los libros si lo necesita. Él se quitó los guantes de trabajo lentamente, un dedo a la vez. Sus ojos se movieron de los zapatos destrozados de ella a su maleta y a su rostro. No habló. Puedo trabajar duro, dijo ella. No necesito mucho, solo un techo y comidas. No puedo contratarla. Su voz era plana, gastada como el cuero viejo. No tengo dinero para salarios. El sol bajó aún más. Podía sentirlo en su espalda, cálido a través de la fina tela de su vestido. No tenía a dónde más ir, nadie más a quien preguntar. Por favor, trabajaré solo por comida. Solo necesito... Dije que no puedo contratarla. Él miró más allá de ella, hacia el horizonte donde el sol colgaba gordo y naranja sobre las colinas. Su mandíbula se tensó. Algo cambió detrás de sus ojos.
pero puedo casarme con usted. El asiento del carro era duro bajo ella, la manta de lana gastada en algunas partes. Abigail se sentó con su maleta entre los pies, las manos cruzadas en el regazo. Observaba el camino desenrollarse por delante. Las ruedas crujían, el arnés tintineaba con cada paso del caballo. Ni ella ni el hombre a su lado hablaron. Ethan Walker. Le había dado su nombre y nada más. El banco necesitaba una esposa en la propiedad para la mañana siguiente. Dijo que su padre había construido ese rancho de la nada. No iba a perderlo. Ella no hizo preguntas. Él no ofreció más explicaciones que las necesarias. El cielo pasó del naranja al cobre y al color del óxido viejo. Abigail lo observó cambiar, siguiendo el lento descenso del sol hacia las colinas. En algún lugar de su pecho, algo se había aquietado. El pánico, la desesperación, todo se había aplanado en un zumbido sordo que no podía nombrar. Iba a casarse con un extraño. El pensamiento se asentó en su mente como una piedra en agua quieta. Le dio vueltas, lo examinó, no encontró nada útil. Sus manos permanecieron cruzadas. Su respiración se mantuvo regular. El carro siguió avanzando. Dusty Creek apareció como un puñado de edificios contra el cielo que oscurecía. Una tienda general cerrada por la noche. Un saloon con luz saliendo de sus ventanas. Una iglesia de tablones blancos, con un campanario apuntando hacia las primeras estrellas. Ethan guió el carro más allá de todos ellos, girando por una calle lateral donde las casas se hacían más pequeñas, más juntas. Se detuvo frente a una estrecha casa de 2 pisos con una lámpara encendida en la ventana delantera. El juez Harmon dijo las primeras palabras desde que dejaron el rancho. Bajó, ató el caballo a un poste y se acercó a su lado. Su mano apareció, áspera, callosa, firme. Ella la tomó. Sus pies encontraron el suelo. La puerta se abrió antes de que llegaran al porche. Un hombre estaba de pie a la luz de la lámpara, de cabello canoso, con gafas en la punta de la nariz, vistiendo un chaleco sobre las mangas de su camisa. Detrás de él, una mujer se asomaba. Su rostro era suave y curioso. Ethan Walker. Y la voz del juez no mostró sorpresa. Imaginé que vendrías. Las noticias viajan rápido en un pueblo de este tamaño. Miró a Abigail, luego de nuevo a Ethan. El plazo del banco, supongo. Sí, señor. El juez Harmon asintió lentamente. Normalmente hay papeleo, un periodo de espera, pero supongo que las circunstancias hablan por sí mismas. Se hizo a un lado. Entren entonces. No perdamos la poca luz que nos queda. El salón era pequeño, cerrado, cálido por el fuego que ardía abajo en la chimenea. Tapetes de encaje, amarillentos por el tiempo, cubrían los brazos de las sillas. Una Biblia estaba abierta sobre una mesita. La esposa del juez, la señora Harmon, dijo, dándole una palmadita en la mano a Abigail con dedos suaves como masa de pan. Se colocó cerca de la ventana como testigo. «Estarás bien, cariño», susurró. Su aliento olía a menta. El juez Harmon abrió un cajón y sacó un certificado impreso en papel de color crema. Lo alisó sobre la mesa, destapó una pluma y miró a Ethan. Nombres completos. Ethan James Walker. La pluma rasgó el papel. Y la novia, Abigail Rose Turner. Más rasguños. El fuego crepitó. En algún lugar afuera, un perro ladró 2 veces y se cayó. «¿Tienes un anillo?» Ethan metió la mano en el bolsillo. Oye, cuando su mano salió, algo pequeño brilló a la luz de la lámpara. Una delgada banda de oro. Una esquirla de granate engastada en el centro. El metal estaba liso y desgastado en los bordes. Perteneció a mi madre. Su voz bajó. Se volvió áspera. Ella no está para darlo como es debido. Lo extendió. Abigail extendió su mano izquierda. Sus dedos temblaban. No podía detenerlos. Él la sujetó con su otra mano. Su palma cálida contra sus nudillos. El anillo se deslizó. Le quedaba bien. Viene todavía tibio de su bolsillo. El juez Harmon comenzó a hablar. Las palabras la envolvieron. Legítimo matrimonio, unidos, renunciando a todos los demás. Frases familiares, despojadas de significado por la extrañeza de este momento. Se escuchó a sí misma decir, «sí quiero», cuando se lo indicaron. Escuchó la voz de Ethan, baja y segura, decir lo mismo.
Por el poder que me confiere el estado de Texas, los declaro marido y mujer. El último rayo de sol desapareció tras las colinas. Lo vio a través de la ventana. Se fue en el tiempo que se tarda en parpadear. La señora Harmon se secó los ojos con un pañuelo. El juez Harmon giró el certificado hacia ellos, señalando las líneas en la parte inferior. Firmen aquí, ambos. Ethan firmó primero, su letra angular, decidida. Le pasó la pluma. La punta de acero estaba tibia por su agarre. Ella escribió su nombre. Su nuevo nombre, se dio cuenta, aunque nadie lo había dicho en voz alta. Y dejó la pluma. Felicidades. Uy, señor y señora Walker. La voz del juez Harmon era amable. Que el Señor bendiga su unión. Ethan asintió una vez. No sonrió. Ella tampoco. El viaje de regreso fue más oscuro, más frío. Un farol de queroseno colgaba de un gancho de hierro en el carro, proyectando sombras que saltaban y se balanceaban con cada bache del camino. Las estrellas habían salido, densas y brillantes, y una astilla de luna colgaba baja en el este. Abigail miró el anillo en su dedo. El granate captó la luz del farol, brilló rojo por un momento y luego se oscureció de nuevo. El anillo de una mujer muerta, la madre de un extraño, ahora era la señora Walker. El rancho apareció en la oscuridad. La casa era una forma sólida contra el cielo. Ethan guió el carro hasta el granero, desenganchó al caballo con eficiencia practicada y la llevó a través del patio hasta la puerta trasera. La cocina estaba oscura, fría. Encendió una lámpara y la habitación tomó forma a su alrededor. Una estufa de hierro fundido, una mesa de pino, estantes llenos de frascos y latas. Por aquí, la condujo por un pasillo estrecho hasta una puerta al final. Dentro, una cama cubierta con una colcha cosida a mano. Un lavabo de pino con una jarra y una palangana blancas. Una ventana que no daba a nada más que a la noche. Esta es tuya. Dejó su maleta dentro de la puerta. El pestillo funciona desde adentro. Ella lo miró. Su rostro era ilegible a la luz de la lámpara. Todo planos y sombras. Gracias, dijo. Las palabras se sintieron inadecuadas, absurdas. Él asintió, retrocedió hacia el pasillo. La puerta se cerró entre ellos, y sus pasos se alejaron por el pasillo, haciéndose más débiles hasta que desaparecieron. Abigail se quedó sola en la habitación que ahora era suya. El anillo presionaba su dedo, un peso desconocido. La colcha de la cama había sido cosida por manos que nunca conocería. Tenía un patrón de círculos entrelazados que podría haber significado algo para alguien. Una vez, y se acercó a la ventana y miró hacia afuera. Oscuridad, el contorno tenue del granero, nada más. En algún lugar de esta casa, un extraño, su esposo, se estaba acomodando para pasar la noche. Mañana vendría el banco. Mañana su presencia aquí importaría, significaría algo en un trozo de papel. Pero esta noche, en esta pequeña habitación que olía a polvo y lavanda y a años de vacío, estaba sola con una pregunta que no podía responder. ¿En qué acababa de aceptar convertirse? Se despertó antes de que llegara la luz. La habitación estaba fría, la colcha pesada sobre su pecho. Por un momento, no supo dónde estaba. El techo era incorrecto, las sombras incorrectas, el olor a polvo y lavanda en lugar de la humedad agria de la pensión en Ohio. Entonces todo volvió. La diligencia, el hombre muerto, el extraño que ahora era su esposo. Abigail apartó la colcha y se sentó. Sus pies encontraron el suelo, tablas desnudas lo suficientemente frías como para hacerla estremecer. Se vistió rápidamente en la penumbra gris que se filtraba por la ventana. El mismo vestido de calicó, arrugado ahora, el único que tenía además del vestido de domingo doblado en su maleta. El pasillo estaba en silencio. Se movió a través de él con pies cuidadosos, escuchando cualquier sonido detrás de la otra puerta cerrada. Nada. Encontró la cocina y se detuvo en el umbral, evaluando la situación. Una estufa de hierro fundido, fría y oscura. Una mesa de pino marcada con cortes de cuchillo. Estantes con frascos de conservas. Latas de café y harina. Una vasija de grasa de tocino. No había platos en el fregadero. No había migas en el mostrador. La cocina de un soltero,
mantenida limpia por costumbre más que por esmero. Abrió la estufa, encontró leña y fósforos en una caja al lado y encendió un fuego. La madera prendió. Las llamas lamieron la rejilla. Le añadió trozos más grandes hasta que crepitó de forma constante. Luego llenó la cafetera de esmalte moteado con la bomba del fregadero y la puso en la estufa. Para cuando el café hirvió, la luz había comenzado a extenderse por el suelo. Encontró 2 tazas de hojalata, llenó una y se quedó junto a la estufa bebiéndola. De pie, no sentada a la mesa como si perteneciera allí. Pasos en el pasillo, pesados, deliberados. Ethan apareció en el umbral, con los tirantes ya puestos, las botas ya puestas. Se detuvo cuando la vio. «El café está listo», dijo ella. Él cruzó hacia la estufa, se sirvió una taza y bebió la mitad de un largo trago. De cerca, pudo ver las líneas alrededor de sus ojos, la barba más oscura que ayer, la forma en que sus hombros permanecían tensos incluso aquí, en su propia cocina. «Estaré en el pastizal del sur hasta el mediodía». Terminó el café, dejó la taza en el fregadero. Hay pan en la caja, tocino en la vasija. Luego se fue. La puerta trasera se cerró de golpe detrás de él y ella se quedó sola de nuevo. Comió de pie. Ni pan y grasa de tocino, acompañados con más café. Luego exploró. La casa era más grande de lo que parecía desde fuera. Un salón que no había visto la noche anterior, amueblado con un sofá de crin y 2 sillas dispuestas alrededor de una chimenea fría. Una Biblia en la repisa, con el lomo agrietado. Las páginas suaves por el uso. Un muestrario en la pared. Flores bordadas en punto de cruz, enmarcando palabras que no se detuvo a leer. Una mujer había vivido aquí una vez. La madre de Ethan. La que había sido dueña del anillo que ahora estaba en el dedo de Abigail. Pero el muestrario estaba descolorido. Los cojines de las sillas aplastados por los años, y el polvo se había acumulado en las esquinas donde la escoba no había llegado. Quienquiera que hubiera sido, llevaba mucho tiempo muerta. Abigail encontró el escritorio en una pequeña habitación junto al salón. Un escritorio de roble. Su superficie estaba desordenada con papeles, sobres, un tintero seco. No debería mirar. No era su lugar. Miró de todos modos. El libro de contabilidad estaba metido en el cajón inferior. Su cubierta de cuero estaba agrietada en el lomo. Lo sacó, lo abrió sobre el escritorio y sintió que se le cortaba la respiración. Un caos. 3 años de entradas con diferentes caligrafías, una pulcra y precisa, la otra apretada e incierta. Columnas que no cuadraban, números tachados y reescritos. Cálculos de intereses que no tenían sentido. Su padre le había enseñado los números. Antes del escándalo, antes de la bancarrota, antes de que se pusiera una pistola en la cabeza, en lugar de enfrentar a los hombres a los que había engañado. Se había sentado con ella en la mesa de la cocina en Ohio y le había mostrado cómo leer un libro de contabilidad. Activos y pasivos, créditos y débitos, las matemáticas que decían la verdad cuando la gente mentía. Llevó el libro de contabilidad a la mesa de la cocina y comenzó. La mañana pasó. El fuego se consumió y ella lo alimentó sin levantar la vista. Su café se enfrió y no se dio cuenta. Los números la consumieron. Cada entrada era una pieza de un rompecabezas. Cada cálculo un hilo que seguir. Para el mediodía había encontrado el primer error. Un pago marcado 2 veces, una con la letra pulcra y otra con la apretada. Lo rodeó con un círculo y siguió adelante. Ethan entró a almorzar. Ella se había olvidado de cocinar. Él la miró sentada allí con papeles esparcidos por su mesa. Miró la estufa fría y no dijo nada. Se cortó pan y queso, comió de pie junto a la ventana y volvió a salir. Ella apenas notó que se iba. La tarde trajo más errores, intereses cobrados sobre cantidades ya pagadas, comisiones que aparecían de la nada, lo suficientemente pequeñas como para pasar desapercibidas si no se miraba con atención. Siempre a favor del banco. Siempre solo unos pocos dólares aquí, unos pocos allá. Al anochecer, y le ardían los ojos y le dolía la espalda de estar encorvada sobre las páginas. Había llenado 3 hojas de papel con notas,
correcciones, preguntas. El patrón era claro ahora. Alguien en el banco había estado robando, probablemente durante años. Probablemente a cualquiera que no supiera de números lo suficiente como para darse cuenta. Escuchó las botas de Ethan en el porche. La puerta trasera se abrió. Se detuvo en el umbral, mirándola de la misma manera que esa mañana. Como si fuera algo inesperado que había aparecido en su cocina. Te han estado cobrando mal. Giró el libro de contabilidad hacia él. Señaló la columna que había marcado. Intereses de un préstamo que tu padre pagó en el 81. Han cobrado $47 que no se les debían. Él no se movió, no habló. Sus ojos fueron a la página, recorrieron la columna de cifras, se detuvieron en la entrada que ella había rodeado. ¿Estás segura? Estoy segura. Mi padre se detuvo, tragó saliva. Aprendí los números de joven. Sé lo que estoy viendo. Él sacó la silla de enfrente y se sentó. La silla crujió bajo su peso. Estudió las páginas, su dedo trazando las líneas que ella había dibujado, conectando las entradas. Sus labios se movían ligeramente mientras seguía sus cálculos. $47, dijo finalmente. Sí. Él la miró, luego la miró de verdad. Por primera vez desde que ella había cruzado su puerta, sus ojos eran grises. Se dio cuenta, grises como madera desgastada, como el cielo de invierno, como algo que había visto demasiado y había decidido seguir adelante de todos modos. Mi padre llevaba estos libros, dijo. Después de que falleció, lo intenté. No tengo cabeza para los números, yo sí. Él asintió lentamente. Cerró el libro de contabilidad. Se puso de pie. Hablaré con el banco. Se metió el libro bajo el brazo, luego se detuvo en la puerta. Gracias. 2 palabras. Su voz era áspera con algo que ella no pudo nombrar. Luego se fue de nuevo. Salió al granero. Estoy con el libro de contabilidad. Esa noche lo encontró en el porche. 2 mecedoras con asientos de cuerda miraban hacia el patio, y él ocupaba una. Tenía las botas apoyadas en la barandilla, observando cómo la última luz se desvanecía del cielo. Ella dudó en el umbral. Hay café en la cafetera, dijo él sin volverse. Si quieres. Sirvió 2 tazas y las llevó afuera. Le entregó una y se sentó en la otra silla. No hablaron. Las mecedoras crujían sin ritmo al principio. Luego lentamente encontraron un tempo compartido. El cielo cambió de colores. Ella no tenía nombres para el óxido y el ámbar y algo más profundo en los bordes. El ganado mugía en la distancia. Un pájaro cantó su canción vespertina y se cayó. Su taza se vació. No se movió para rellenarla. Ethan, dijo, probando el nombre. Él giró la cabeza ligeramente. Gracias por la habitación, por... Hizo un gesto vago hacia la tierra, la casa, todo esto. Él guardó silencio por un largo momento. Luego, te lo has ganado. 3 palabras. Pero algo en ellas se sintió como más. Las estrellas salieron una por una, y aún así ninguno de los dos se movió para entrar. El silencio entre ellos había cambiado de alguna manera, menos vacío, más compartido. 2 personas sentadas con lo que no decían. Cuando finalmente se levantó para irse, su mano rozó el brazo de la silla de él. Él no se apartó. Caminó hacia la puerta, se detuvo con los dedos en el marco. Buenas noches, señor Walker. Ethan, dijo él. Puedes llamarme Ethan. Llevó su nombre consigo a la casa, al pasillo oscuro, a la pequeña habitación que ahora olía menos a polvo y más a algo que no podía identificar del todo. Pero mientras yacía en la oscuridad, esperando el sueño, un pensamiento surgió. Uno que había apartado todo el día, demasiado ocupada con los números para enfrentarlo. $47 era mucho dinero para un rancho en apuros. El banco tendría preguntas cuando Ethan les mostrara la prueba. Querrían saber quién había encontrado los errores, quién había revisado los libros con tanta atención, y cuando se enteraran de que era su nueva esposa, la extraña con la que se había casado apenas ayer, empezarían a hacer preguntas sobre ella. 2 preguntas que no estaba lista para responder. Las semanas encontraron su ritmo. Abigail aprendió la forma de los días. Se levantaba antes de la luz.
El café estaba en la estufa para cuando las botas de Ethan sonaban en el pasillo. Desayunaban juntos ahora, en la mesa de pino marcada con décadas de cortes de cuchillo. Él se iba a los pastizales y ella se dedicaba a la casa, a las interminables pequeñas tareas que llenaban las horas entre su partida y su regreso. Remendó las cortinas de calicó del salón. La tela estaba tan descolorida por el sol que se rasgaba si tiraba de la aguja con demasiada fuerza. Fregó los suelos de rodillas hasta que las tablas de pino mostraron su veta. Organizó la despensa. Limpió años de polvo de las conservas que su madre debió preparar antes de morir. Tiró los frascos donde los sellos se habían estropeado y el moho florecía oscuro bajo las tapas. El anillo en su dedo dejó de llamar su atención cada vez que movía la mano. Simplemente estaba ahí ahora, parte de ella, como los callos que se formaban en sus palmas. Al cuarto día, Ethan la llevó al establo. Si vas a vivir en un rancho, dijo, necesitas conocer a los caballos. La yegua Vaya esperaba paciente en su establo, con ojos oscuros observando mientras Abigail se acercaba. El olor la golpeó primero, heno y estiércol, y el cálido almizcle animal que llenaba el espacio como algo vivo. De cerca era abrumador, intenso, real. Esta es Belle. Ethan pasó la mano por el cuello de la yegua. El mansa. No se asustará contigo. Le mostró cómo cepillar el pelaje. Pasadas largas siguiendo la dirección del pelo. Cómo revisar los cascos en busca de piedras. Levantando cada pata con una confianza tranquila que hacía que el caballo obedeciera sin protestar. Cómo medir el grano. Cómo llenar el abrevadero con el barril de lluvia de afuera. Cómo leer las pequeñas señales que te decían que algo andaba mal antes de que se volviera grave. Abigail escuchaba, observaba sus manos, intentaba imitar sus movimientos. No tan fuerte, dijo cuando ella cepillaba. Firme pero suave, como rascar una picazón que ella no puede alcanzar. Ajustó su presión. Las orejas de Belle se movieron hacia adelante y se apoyó en el cepillo, un sonido bajo retumbando en su pecho. Así es. Trabajaron lado a lado. Ethan con su caballo castrado, Abigail con la yegua. El establo estaba cálido a pesar del frío de la mañana, lleno de los sonidos de cascos moviéndose sobre la paja, de caballos respirando, de cerdas moviéndose por el pelo. Ninguno de los dos habló más de lo necesario. Fue suficiente. A la tercera semana, podía ensillar a Belle sin ayuda, aunque la hebilla todavía le daba problemas cuando tenía los dedos fríos. A la cuarta, salió a caballo con Ethan para revisar las vallas. Sus muslos le dolían al mediodía, sus manos en carne viva por agarrar las riendas con demasiada fuerza. Él no comentó su torpeza, solo señaló puntos de referencia mientras pasaban. El arroyo que marcaba el límite norte. El bosquecillo de álamos donde su padre le había propuesto matrimonio a su madre 40 años atrás. El afloramiento rocoso que todos llamaban el pulgar del diablo, por razones que nadie recordaba. También aprendió sobre el ganado, la novilla negra con la mancha blanca en la cara, el viejo toro con la oreja rasgada que había sobrevivido a una pelea con algo hacía años y caminaba con una cojera, los terneros de primavera que se dispersaban cuando se acercaba demasiado, y luego volvían curiosos una vez que había pasado. La tierra se abría a su alrededor, vasta y marrón y nada parecida a Ohio, sin árboles amontonados, sin vecinos lo suficientemente cerca como para verlos. Solo hierba y cielo y el viento que nunca dejaba de moverse por las colinas. Los domingos ella cocinaba. El primer intento salió mal, galletas duras como piedras, una salsa con grumos de harina que no había revuelto lo suficiente. Ethan se lo comió todo sin quejarse, mojando el pan del día anterior en la salsa porque las galletas eran insalvables. Ella quiso disculparse. Él solo preguntó si había más café. El segundo domingo fue mejor. Roast beef de la humadero, patatas blandas de la bodega, zanahorias que se deshacían en el tenedor. Galletas que esta vez sí subieron, doradas por encima, tiernas por dentro. Ethan terminó su plato, miró la olla todavía medio llena en la estufa y se levantó para servirse un segundo plato sin preguntar. No dijo que estuviera bueno. No fue necesario. Comían juntos ahora, todas las comidas, sentados uno frente al otro en la mesa de pino, pasándose el pan,
la mantequilla y la sal sin necesidad de pedirlo. Su silencio había dejado de sentirse como un muro. Simplemente era quien era. Un hombre que había pasado demasiados años solo como para llenar el espacio con palabras que no necesitaban ser dichas. Pero estaba hablando más. Pequeñas cosas al principio. El precio que alcanzaba el ganado en San Antonio. Las señales del tiempo que leía en el movimiento de las nubes. El arroyo que crecía 3 días antes de que la lluvia llegara al rancho porque el agua bajaba de las colinas. Luego cosas más grandes. Su padre había muerto en la sequía del 79. No de sed, había agua suficiente para mantener a un hombre vivo, sino de ver su rebaño reducirse a nada durante 6 semanas de hierba marrón y cielo vacío. 50 cabezas perdidas antes de que terminara. Su padre había ido al granero una noche y no había vuelto hasta la mañana. Mandy, cuando Ethan lo encontró, estaba sentado en un cubo volcado, con las manos temblando tanto que no podía sostener una taza. Duró otro año después de eso, dijo Ethan, pero no era el mismo. Algo en él simplemente se detuvo. Abigail escuchó, no ofreció consuelo. ¿Qué consuelo se podía ofrecer por un dolor de 7 años? Pero le sirvió más café, y él rodeó la taza con las manos como si se aferrara a algo sólido. Ella no compartió nada de Ohio. Él no insistió. La 5ª semana trajo lluvia. Y comenzó por la noche, un suave golpeteo en el techo que se convirtió en un tamborileo constante por la mañana. Abigail se despertó con una luz gris y el olor a tierra mojada que entraba por la ventana que había dejado entreabierta. El aire había cambiado, más fresco, más denso, llevando algo verde y vivo que le aflojó el pecho de una manera que no entendía. Ethan ya se había ido cuando llegó a la cocina, su taza de café vacía en el fregadero. Se sirvió la suya y se quedó junto a la ventana, viendo la lluvia caer en cortinas sobre el patio, llenando el barril de lluvia junto al establo, hasta que el agua se desbordó y se acumuló en el barro de abajo. Lo encontró en el establo una hora después, trabajando en un arnés que se había roto el día anterior. El cuero era viejo, agrietado en algunos lugares, y él estaba sentado en una caja volcada con las piezas extendidas sobre sus rodillas. Ella había traído café. El vapor subía del borde de la taza a pesar de la lluvia. Pensé que podrías necesitar esto. Lo tomó sin levantar la vista. Sus dedos se movían sobre el cuero, enhebrando una nueva correa a través de las hebillas de latón que se habían vuelto verdes en los bordes. Ella lo observó trabajar. La lluvia tamborileaba constantemente en el techo. Los caballos se movían en sus establos. ¿Puedo ayudar? Él la miró, luego al enredo de correas y hebillas en el banco a su lado. ¿Sabes algo de arneses? No, entonces puedes aprender. Le entregó una hebilla rota, una tira de cuero nuevo, una pequeña herramienta que no reconoció. Le mostró cómo hacer agujeros en el cuero, cómo colocar los remaches, cómo probar la unión tirando hasta que el cuero crujiera pero no cediera. Sus dedos estaban fríos, torpes. La lluvia había traído un frío que se filtraba por las paredes del establo, a pesar del calor de los animales, y se le cayó la hebilla 2 veces antes de enhebrar bien el cuero. «Pásalo primero», dijo Ethan. Se acercó, su mano cubrió la de ella, cálida, callosa, firme. Luego haz el lazo. Su palma presionó contra sus nudillos. Podía sentir la aspereza de su piel, la fuerza contenida, el calor que atravesaba el frío de sus dedos. El cuero se deslizó en su lugar bajo sus manos unidas. «Así», dijo él. Su mano se quedó. Una respiración, 2, luego se fue. Y él volvió a su propio trabajo. Y la lluvia siguió cayendo. Y ninguno de los dos habló de lo que había pasado entre ellos. Pero ella recordó el peso de su mano, la forma en que su voz había bajado, tras el medio segundo de quietud antes de que él se apartara. Esa noche, acostada en su habitación con la lluvia todavía golpeando la ventana, se sorprendió haciendo algo que no había hecho desde que se fue de Ohio. Estaba deseando que llegara el mañana. El pensamiento debería haberle traído consuelo. En cambio, se asentó en su pecho como una piedra. Porque sabía cómo funcionaba esto. Lo había visto suceder con su padre. La lenta construcción de algo bueno, la cuidadosa acumulación de días ordinarios, y luego el único momento en que todo se desmoronaba. Se había permitido empezar a creer.
Y creer era peligroso, porque su padre también había creído, había construido una vida sobre promesas y números que no cuadraban. Y cuando la verdad salió a la luz, había elegido una pistola en lugar de enfrentar lo que había hecho. Ethan no lo sabía. Se había casado con una extraña para salvar su tierra, y había sido amable. Y estaba empezando a mirarla de maneras que le cortaban la respiración y le paralizaban las manos. Pero, ¿qué pasaría cuando alguien le contara la verdad? En un pueblo tan pequeño, donde las noticias viajaban más rápido que el tiempo, no era una cuestión de sí, sino de cuándo. El jinete apareció en el camino poco después de las 10 de la mañana. Abigail lo vio desde la ventana de la cocina, donde estaba secando los platos del desayuno. Una figura oscura sobre un caballo oscuro, moviéndose a un ritmo pausado. El polvo se levantaba detrás de él en una fina nube. Ropa de ciudad, pudo decirlo incluso a esa distancia, por la forma en que se sentaba en la silla, rígido y torpe. Un hombre que pasaba sus días detrás de un escritorio en lugar de a caballo. Ethan entró desde el granero, sus botas dejando barro en el suelo que ella había fregado esa mañana. Miró por la ventana y su mandíbula se tensó. El banco, dijo, saca las tazas buenas, las encontró en la alacena. Porcelana blanca con un patrón azul alrededor del borde. Sin desconchones, el tipo de vajilla que solo salía para las visitas. El servicio de café de plata estaba en el estante de arriba. El deslustre oscurecía las grietas donde el pulimento no podía llegar. Lo llevó todo a la cocina, llenó la cafetera con café fresco, dispuso las tazas en una bandeja con un tapete de encaje amarillento en los bordes. Para cuando terminó, Ethan se había lavado las manos y la cara en la bomba y se había puesto una camisa limpia. Estaba de pie junto a la puerta principal, con los hombros erguidos, esperando. El golpe en la puerta fue seco. 3 toques rápidos. Ethan abrió la puerta. El hombre que entró era alto y delgado, con una cadena de reloj de oro cruzando su chaleco y una sonrisa que mostraba demasiados dientes. Llevaba un traje de ciudad, gris oscuro, impecablemente planchado, y no se quitó el sombrero al cruzar el umbral. Señor Walker, su voz era suave, practicada. Es un placer que me reciba con tan poca antelación. Señor Cartwright, el tono de Ethan se mantuvo uniforme, cauteloso. Entre, podemos hablar en el salón. Abigail se quedó en la cocina, escuchando sus pasos moverse por el pasillo, el crujido de la puerta del salón. El murmullo de voces demasiado bajo para distinguirlo. Les dio 5 minutos, comprobando que el café se mantuviera caliente, colocando unas galletas en un plato pequeño. Luego levantó la bandeja y caminó hacia el salón. La puerta estaba entreabierta. Podía oírlos claramente ahora. El tenor suave de Cartwright, el murmullo más grave de Ethan, algo sobre los $47, algo sobre recalcular los intereses. Se detuvo afuera, equilibrando la bandeja con una mano, alcanzando la puerta con la otra. Toda una sorpresa, debo decir. La voz de Cartwright se escuchó a través de la rendija. Cuando oí que se había casado de la noche a la mañana, supuse que sería alguna chica local. Pero el apellido Turner, bueno, eso llamó la atención en el banco. La mano de Abigail se detuvo en el marco de la puerta. La chica Turner de Ohio, continuó Cartwright. La sonrisa era audible en su voz. Recuerdo haber leído sobre ese asunto en los periódicos. Su padre, Richard Turner, ¿no es así? Desfalcó a sus propios socios. Miles de dólares durante años. Un gran escándalo cuando todo salió a la luz. La bandeja tembló en su mano. El café se derramó contra el borde de la cafetera. Un líquido oscuro se acumuló en la plata. Y luego, cuando lo confrontaron con las pruebas, tomó el camino del cobarde. El señor Cartwright hizo una pausa, dejando que las palabras se asentaran. Se metió una pistola en la boca en lugar de enfrentar lo que había hecho. Dejó a su esposa e hija para que respondieran por sus pecados. No podía respirar. El aire se había vuelto espeso. Equivocado. Llenaba sus pulmones, pero no le devolvía nada. La junta directiva tiene sus preocupaciones, señor Walker. El tono de Cartwright cambió, se volvió más duro bajo el barniz. Se ha casado con la hija de un ladrón y un suicida. Una mujer que creció viendo a su padre mentir y robar a los hombres que confiaban en él. Y ahora está aquí,
revisando sus libros, encontrando errores que nadie más notó. Una pausa. Algunos podrían llamar a eso conveniente. La bandeja se sacudió. El café se derramó por el borde, caliente contra sus dedos. Pero apenas lo sintió. ¿Qué está sugiriendo? La voz de Ethan salió baja. Peligrosa. No estoy sugiriendo nada. Simplemente observo. La junta directiva analiza el riesgo, señor Walker. El carácter, el juicio. Usted ha demostrado el suyo al casarse con esta mujer a ciegas. Y ella ha demostrado el suyo al huir de un escándalo que la siguió por medio país. Otra pausa, esta vez más larga. $47 es un asunto menor. Podemos discutirlo, pero la pregunta más importante sigue siendo, ¿puede el banco confiar en un hombre que toma decisiones como esta? Abigail dejó la bandeja en el suelo del pasillo. Sus manos no dejaban de temblar. Las tazas tintineaban contra los platillos y apretó las palmas de las manos contra sus muslos para calmarlas. No escuchó la respuesta de Ethan. La sangre le golpeaba demasiado fuerte en los oídos, ahogando todo excepto el eco de las palabras de Cartwright. Ladrón, cobarde, huyendo de un escándalo. Se dio la vuelta y regresó a la cocina. Salió por la puerta trasera, cruzó el patio hasta el establo. Belle levantó la cabeza cuando Abigail entró, con las orejas erguidas en reconocimiento. El caballo la conocía ahora, su olor, su paso, la forma en que se movía por el espacio. Abigail encontró el cepillo sin pensar, se acercó al lado de la yegua y comenzó a cepillar. Movimientos largos, firmes pero suaves. El mismo movimiento que Ethan le había enseñado semanas atrás, cuando todavía creía que podría hacerse un lugar aquí. Ladrón. Cobarde, cepilló con más fuerza. Belle se movió, emitió un bajo sonido de queja y Abigail alivió la presión. Siguió adelante. El ritmo era constante, mecánico, algo que hacer con las manos mientras sus pensamientos se arremolinaban en aguas oscuras. Había arreglado el libro de contabilidad, encontrado los $47, ayudado a salvar el rancho del robo silencioso del banco. Y aún así, ella era el problema. El rostro de su padre surgió de algún lugar que había intentado enterrar. No el rostro gris y flácido que había encontrado en el suelo del salón, sino la versión anterior, la de antes. Riendo de algo que ella había dicho, enseñándole a leer columnas de cifras en la mesa de la cocina, prometiéndole a su madre que todo saldría bien, que las inversiones eran seguras, que estarían cómodos para Navidad. Había estado mintiendo todo el tiempo. Cada sonrisa, cada promesa, cada palabra amable, todo construido sobre el robo. Y ella le había creído porque era su padre, y los padres no mienten, pero sí lo hacen. Y cuando la mentira se derrumbó, él había elegido el camino del cobarde y la había dejado a ella para que llevara su nombre como una piedra alrededor del cuello. Cepilló a Belle hasta que le dolió el brazo y el pelaje de la yegua brilló en la penumbra del establo. El caballo permaneció paciente durante todo el proceso, girándose ocasionalmente para mirarla con ojos oscuros y sin complicaciones. La puerta del establo crujió. Ella no se giró. Se ha ido. La voz de Ethan, tranquila, detrás de ella. Siguió cepillando. Lo oí. Una pausa. Podía sentirlo allí, a unos metros de distancia, observándola. El silencio se extendió entre ellos, diferente ahora del cómodo silencio que habían construido durante semanas de comidas compartidas y tardes en el porche. Lo que dijo sobre tu padre es verdad. Las palabras salieron planas, despojadas de todo. Todo. Robó a sus socios. Cuando lo atraparon, se suicidó. Lo encontré en el suelo del salón cuando volví del mercado. Más silencio. El cepillo se movía por la crin de Belle, atrapando un pequeño enredo, deshaciéndolo con dedos cuidadosos. Iba a decírtelo, dijo ella. La mentira supo amarga en su lengua, pero lo dijo de todos modos. Simplemente no pude encontrar el momento adecuado. Lo escuchó cambiar de peso. Escuchó el crujido de sus botas en el suelo cubierto de paja. Abigail dejó de cepillar. Su mano cayó a su lado. Todavía no podía girarse para mirarlo. Mírame. No podía. Si lo miraba, vería lo que fuera que hubiera en sus ojos. El asco, el arrepentimiento, el frío cálculo de un hombre que se da cuenta de que ha cometido un error. Había visto esa mirada antes.
en los rostros de los vecinos de Ohio que habían dejado de saludarla cuando pasaba, en las amigas de su madre que habían dejado de visitarla, en todos los que habían conocido a su padre y habían decidido que sus pecados también le pertenecían a ella. Puedo irme. Su voz salió firme de alguna manera. Puedo haberme ido para la mañana. Dile al banco que no funcionó. Encuentra a otra persona. ¿Es eso lo que quieres? La pregunta quedó en el aire, extraña e inesperada. Finalmente se giró y lo miró. Él estaba de pie en el umbral, a contraluz del sol de la tarde. Su rostro era difícil de leer, todos sombras y ángulos agudos. Sus manos colgaban sueltas a los costados. Y no hizo ningún movimiento hacia ella ni para alejarse. Lo que yo quiero no importa. Ella lo miró a los ojos. Te casaste conmigo para salvar tu tierra. Si mi presencia aquí lo hace más difícil, te pregunté qué quieres tú. Ella lo miró fijamente. Nadie le había preguntado eso desde que su padre murió. A nadie le había importado. Quiero... Se detuvo, lo intentó de nuevo. Quiero dejar de ser su hija. Quiero dejar de llevar lo que él hizo a todas partes. Quiero. Las palabras se enredaron en su garganta, y demasiado grandes y demasiado crudas para forzarlas a salir. Ethan la observó por un largo momento. Algo se movió detrás de sus ojos, pero no pudo leerlo. Luego asintió una vez y se dio la vuelta. La cena es a las 6, dijo por encima del hombro, como siempre. Salió a la luz. La puerta del establo se cerró detrás de él. Abigail se quedó sola con el caballo y el cepillo, y la pregunta que no podía responder. Pero algo había cambiado. Lo había visto en la postura de sus hombros al irse. Lo había oído en la monotonía de su voz. El fácil silencio entre ellos se había roto, y no sabía si podría repararse. Las palabras de Cartwright resonaban en el silencio. ¿Puede el banco confiar en un hombre que toma decisiones como esta? La pregunta ya no era solo sobre el banco, era sobre Ethan, sobre si él podría confiar en ella ahora que sabía la verdad que ella había ocultado. Y al ver la forma en que se había alejado, con la espalda rígida, distante, como un hombre construyendo muros, no estaba segura de la respuesta. No podía dormir. El techo no mostraba más que sombras, formas que cambiaban cuando las nubes cruzaban la luna y se quedaban quietas cuando pasaban. Abigail yacía de espaldas, con las manos cruzadas sobre el pecho, y observaba la oscuridad respirar sobre ella. El mal juicio es de familia. La voz de Cartwright daba vueltas en su cráneo, suave y satisfecha. La voz de un hombre que sabía exactamente dónde clavar un cuchillo. Había oído ese tono antes. De los vecinos de Ohio que cruzaban la calle para evitarla. De las amigas de su madre que habían dejado de llamar. De los acreedores que habían venido a la casa exigiendo el pago de deudas que su padre había jurado que no existían. Se giró de lado. La colcha crujió. En algún lugar afuera, una lechuza llamó, baja y lúgubre, a través del pastizal. Ladrón y cobarde. Así lo habían llamado. Así la llamaban a ella por extensión. La hija de un ladrón y un cobarde. Llevando su sangre, su naturaleza, a su mancha. No importaba que ella nunca hubiera robado nada. No importaba que hubiera vendido todo lo que poseía para pagar lo que podía de sus deudas. El nombre era suficiente. El nombre lo era todo. Y ahora Ethan lo sabía. Se sentó. La habitación estaba fría, su aliento visible a la tenue luz de la luna. Sus pies encontraron el suelo y cruzó hacia la ventana. El rancho yacía en silencio bajo un cielo espeso de estrellas. El granero, la valla que había ayudado a reparar. El porche donde se habían sentado juntos tarde tras tarde. Sin hablar, solo estando, todo le pertenecía a él. Todo estaba en riesgo por su culpa. El anillo captó la luz de la luna. Lo miró, la delgada banda de oro, la esquirla de granate, el metal desgastado por la mano de su madre durante años de uso. Entregado a una extraña porque no había nadie más a quien dárselo. Lo giró en su dedo. Salió más fácil de lo que esperaba. La decisión se formó como escarcha en un cristal. Lenta al principio. Un cristal a la vez, luego extendiéndose hasta cubrirlo todo. No podía quedarse. No podía verle perder lo que su padre había construido porque había estado lo suficientemente desesperado
como para casarse con una mujer con un nombre arruinado. No podía sentarse frente a él en el desayuno y esperar a que la amabilidad en sus ojos se convirtiera en arrepentimiento. Mejor irse ahora, mejor irse antes de que él tuviera que pedirlo. Se vistió en la oscuridad. El vestido de calicó, con el que había llegado, todavía colgaba en el armario donde lo había apartado por el vestido de domingo con botones de perla. Su maleta de viaje nunca completamente desempacada. Dejó el vestido bueno en su percha. No se lo había ganado. El pasillo estaba en silencio. Se movió a través de él como un fantasma, pasando por su puerta cerrada, pasando por el salón donde Cartwright había proclamado su vergüenza en voz alta, hasta la cocina donde había encontrado sus dólares robados y se había permitido creer que podría pertenecer. El cabo de vela estaba donde lo había dejado, en un soporte de hojalata junto a la estufa. Encendió un fósforo. Encontró papel en el cajón del escritorio, el mismo papel de color crema que el juez Harmon había usado para su certificado de matrimonio. Encontró la pluma con la punta de acero. La tinta seca se había incrustado en la punta. Se sentó a la mesa y comenzó a escribir. Pues el primer borrador era demasiado largo. Intentó explicar los crímenes de su padre, la vergüenza de su madre, la forma en que Ohio se había cerrado a su alrededor como un puño hasta que no pudo respirar. Lo releyó y lo arrugó, lo arrojó a la llama de la vela, lo vio curvarse y ennegrecerse. El segundo borrador salió con rabia. Culpó a Cartwright, culpó al banco, culpó a todos los que alguna vez la habían mirado y solo habían visto los pecados de su padre. Ese también ardió. El tercer borrador era solo la verdad. El banco tratará justamente contigo una vez que me haya ido. Un hombre no debería perder su tierra por culpa de con quién se casó. Agradezco las semanas, no vengas a buscarme. Tampoco hay nada en Ohio, pero al menos allí no te costaré nada. No lo firmó, él conocía su letra. El anillo estaba sobre la mesa junto a la carta. Lo miró por un largo momento, el granate oscuro a la luz de la vela, la banda de oro captando pequeños destellos de llama. Luego lo colocó encima del papel doblado, centrándolo con cuidado, y se puso de pie. Su dedo se veía extraño sin él, pálido donde había estado el anillo. Una delgada banda de piel más clara marcaba donde se había permitido fingir. Apagó la vela. La puerta trasera se abrió a la oscuridad. El aire le golpeó la cara, frío y húmedo, y se dio cuenta de que la niebla había llegado. Lo suficientemente espesa como para tragarse el granero, lo suficientemente espesa como para saborearla en la lengua. Y usted no podía ver más de 3 metros por delante. Bajó del porche, su pie encontró el barro. La lluvia de la semana pasada había dejado el patio blando y su bota se hundió hasta el tobillo. La sacó con un sonido húmedo y succionador, tropezó hacia adelante y su otro pie se hundió más. La maleta de viaje se balanceó contra su cadera, desequilibrándola. Se tambaleó, intentó sostenerse, dio otro paso. El suelo cedió, cayó con fuerza, primero de rodillas, luego las manos, luego la cara. El barro era frío y espeso, negro en la oscuridad, y le llenó la boca, la nariz, los ojos. Tosió, escupió, intentó levantarse y su mano se hundió más. La maleta había caído en algún lugar a su lado. No podía verla. No podía ver nada. Por un momento, simplemente se quedó allí, boca abajo en el lodo, en la oscuridad, en la niebla que lo borraba todo. Su vestido estaba empapado, pesado de suciedad. Su cabello colgaba en mechones mojados alrededor de su cara. El barro apestaba a estiércol y hierba podrida, y cubría su piel, su ropa, todo lo que era. Esto es lo que eres. El pensamiento surgió sin ser llamado, vicioso como una cuchilla. Esto es lo que siempre has sido, arrastrándote en la suciedad como la vergüenza de tu padre hecha carne. Se puso de rodillas. Sus manos estaban negras de barro, irreconocibles en la oscuridad. Se limpió la cara, pero su manga estaba igual de sucia, y todo lo que logró fue esparcir más lodo por sus mejillas, su frente, justo sus labios. El sabor, a hierro y podredumbre y algo agrio, le llenó la boca. El establo. Necesitaba llegar al establo, tomar un caballo, cabalgar hasta el pueblo, encontrar la diligencia de la mañana.
Ese era el plan. Pero sus manos no se cerraron sobre la brida de Belle. Se quedó en la entrada del establo, goteando suciedad sobre la paja limpia, y la yegua la miró con esos ojos oscuros y pacientes. Belle la conocía, había aprendido su olor, su voz, el ritmo de sus manos con el cepillo. Belle no era su caballo. Belle pertenecía a Ethan, al rancho Broken Creek, a la vida que intentaba dejar atrás. Si se llevaba a la yegua, sería una ladrona. Sería exactamente lo que Cartwright dijo que era. Su mano se apartó del cuero. Había pasado 5 años tratando de demostrar que no era su padre, 5 años pagando deudas que no le correspondían, disculpándose por crímenes que no cometió, cargando una vergüenza que no era suya. Y ahora, de pie en un establo que olía a heno y a caballo, y a la vida que casi se había permitido desear, había estado a punto de darles la razón a todos. No. La palabra surgió de algún lugar profundo, de algún lugar que había creído muerto con su padre en el suelo de aquel salón. No. No tomaría lo que no era suyo. Caminaría hasta el pueblo si era necesario. Caminaría de regreso a Ohio, pero no se convertiría en lo que ellos creían que era. Recogió su maleta, resbaladiza por el barro y pesada de suciedad, y se giró hacia la puerta del establo. La niebla se estaba levantando ahora. Una luz gris se arrastraba por el horizonte. El primer borde pálido del amanecer. 4 millas hasta el pueblo. Lo había caminado antes, con los pies ampollados, con nada más que la promesa de un hombre muerto y 14 centavos. Podía caminarlo de nuevo. Salió del establo y comenzó a caminar por el camino. Detrás de ella, en algún lugar de la casa, oí una tabla del suelo crujió. Ethan estaba despierto. El camino se extendía gris y vacío frente a ella. Abigail caminaba con la cabeza gacha, observando cómo sus botas destrozadas dejaban huellas en el barro. La niebla se había disipado lo suficiente como para mostrar la forma del terreno. Las vallas, los álamos, el lejano conjunto de edificios que marcaba Dusty Creek. 4 millas menos ahora. Llevaba caminando 1 hora, quizás más. Al y sus piernas se habían acostumbrado a un ritmo que no exigía nada de su mente. Un pie, luego el otro, luego el primero de nuevo. El barro de su vestido había comenzado a secarse, endureciendo la tela hasta que crujía con cada paso. Su cabello colgaba en mechones enmarañados alrededor de su cara, y podía sentir la arena entre los dientes, saborear el hierro y la podredumbre de la suciedad del corral en la que había caído. Debía parecer algo sacado de un pantano, una loca huyendo en la oscuridad. Quizás eso era lo que era. El sol subió más alto, quemando las últimas briznas de niebla. El día sería cálido una vez que comenzara. Podía sentir la promesa de calor en el aire, la forma en que las mañanas de Texas pasaban de frescas a abrasadoras en el espacio de 1 hora. Para cuando llegara la diligencia, estaría seca, al menos sucia, pero seca. No se permitió pensar en lo que vendría después. Un pie, luego el otro. Eso era suficiente. La estación apareció en la distancia. El mismo banco desgastado donde había estado de pie hacía 6 semanas con la carta de un hombre muerto arrugada en su puño. El mismo poste para atar los caballos. La misma oficina de telégrafos con sus ventanas polvorientas. El mismo vacío que la había recibido entonces y la recibía ahora. Aún no había diligencia. El recorrido de la mañana no llegaría hasta dentro de unas horas. Cruzó hacia el banco y se sentó. Dejó su maleta a sus pies, resbaladiza por el barro y pesada. Cruzó las manos en su regazo. Esperó. El pueblo comenzaba a despertar a su alrededor. Un tendero abriendo su puerta. Una mujer colgando la ropa en una cuerda detrás de una de las casas. Un perro trotando por la calle principal, con la nariz en el suelo, buscando algo que solo él podía oler. Nadie la miró. Nadie se fijó en la mujer cubierta de barro sentada sola en el banco de la estación al amanecer. Estaba bien. No quería que la notaran. Escuchó el galope antes de ver al jinete. Rápido, un urgente, viniendo de la dirección del rancho. Sus manos se apretaron en su regazo. No se giró para mirar. El caballo redujo la velocidad al llegar al borde del pueblo, los cascos resonando en la tierra compacta en lugar del camino embarrado.
Escuchó el crujido del cuero de la silla, la respiración pesada de un animal exigido al máximo. Luego el galope se detuvo. Unas botas tocaron el suelo. Un paso, dos, tres, viniendo hacia ella. Abigail, la voz de Ethan, áspera, sin aliento, despojada de todo excepto de su nombre. Levantó la vista. Él estaba a 3 metros de distancia, su caballo, sudoroso y resoplando detrás de él. No llevaba sombrero, debió irse sin él, y su camisa era la misma de ayer, arrugada, abotonada a toda prisa. En una mano sostenía un papel doblado, en la otra algo pequeño que captó la luz de la mañana. El anillo y la carta. No. Su voz salió quebrada, oxidada por el barro que había tragado. Simplemente no. Dio otro paso hacia ella. Se detuvo. Sus ojos la recorrieron, la suciedad cubriendo su vestido, el barro apelmazado en su cabello, la forma en que se sentaba encorvada en el banco como algo que se había rendido. «Te caíste», dijo él. «¿Importa? Ibas a llevarte a Belle». No era una pregunta, pero no lo hiciste. Ella miró al suelo, a sus botas destrozadas, a sus manos, todavía negras de barro seco, a pesar de sus intentos de limpiarlas. «No soy una ladrona», dijo. «Sea lo que sea, no soy eso». Él guardó silencio por un momento. Luego cruzó la distancia restante y se sentó a su lado en el banco. No lo suficientemente cerca como para tocarla. Solo lo suficientemente cerca como para hablar. «Lo sabía», dijo él. Ella se giró para mirarlo. «¿Sabías qué? Sobre tu padre, sobre Ohio, sobre todo, todo». Levantó la carta, todavía doblada, su letra visible en el exterior. «Antes de leer esto, antes de que Cartwright abriera la boca, yo lo sabía. Las palabras no tenían sentido». Ella lo miró fijamente, tratando de encontrar la mentira en su rostro, el truco detrás de sus ojos. No había nada más que una firmeza gris mirándola de vuelta. «No entiendo. El día que llegó tu diligencia, él se inclinó hacia adelante, con los codos en las rodillas, mirando la calle vacía. Estaba en la tienda de forraje comprando alambre para la Valla Norte. La gente hablaba de la novia por correspondencia que venía para Harold Meeks, de cómo era la hija de un estafador del este que se había pegado un tiro en lugar de enfrentar un juicio. Hizo una pausa. Decían cosas sobre ti, tu nombre, las deudas de tu padre. Como cualquiera que se casara con una chica así debía estar desesperado o ser estúpido, o ambas cosas. A Abigail se le cerró la garganta. No podía hablar. Escuché cada palabra. Ethan giró la cabeza para mirarla. Luego cabalgué hasta esa valla, la que está junto al camino, y esperé. ¿Esperaste? Supuse que si venías a casarte con Harold, tendrías que pasar por allí. Y quería ver por mí mismo qué clase de mujer cruza medio país para casarse con un hombre que nunca ha conocido. Ella recordó ese día, el camino interminable, las ampollas formándose en sus pies, la puerta y el hombre reparando la valla, y la forma en que él la había observado acercarse con cansancio en los ojos. «Lo sabías», dijo lentamente. «Todo el tiempo supiste quién era yo. Sabía quién era tu padre. Sabía lo que la gente decía de ti». Levantó el anillo, el granate captando la luz. «No te conocía a ti. Eso vino después. Entonces, ¿por qué?» Su voz se quebró. Apretó las palmas de las manos contra sus muslos, luchando por controlarse. «¿Por qué te casaste conmigo?» Él guardó silencio por un largo momento. Un carro pasó por la calle detrás de ellos, las ruedas crujiendo, el conductor llamando a sus caballos. El sonido se desvaneció antes de que Ethan hablara de nuevo. «O te caminaste 4 millas con los zapatos rotos». Su voz era baja, áspera en los bordes. «Viniste a mi puerta sin nada más que una maleta y pediste trabajo honesto, no caridad». Sacudió la cabeza. «Una mujer que hace eso después de todo lo que ha pasado, esa no es su padre. Eso es algo completamente diferente». Abigail sintió que algo se rompía en su pecho. Algo que había mantenido unido durante 5 años, cosido con un hilo demasiado fino para durar. «Me casé contigo porque necesitaba una esposa», dijo Ethan. «Esa parte es verdad. Pero quiero que te quedes porque…» Se detuvo, comenzó de nuevo. «Porque arreglaste lo que yo no podía arreglar.
porque aprendiste a ensillar a Belle en 3 semanas y no te rendiste cuando las hebillas te dieron problemas. Porque te sientas en ese porche conmigo cada tarde y no intentas llenar el silencio con palabras que no significan nada. Extendió el anillo sin presionarla, solo sosteniéndolo allí en su palma abierta, esperando. Los pecados de tu padre no son tuyos para cargar, dijo. No me importa lo que diga Cartwright, no me importa lo que piense el banco o lo que la gente del pueblo susurre cuando pasemos. Mi rancho no es tan débil como para derrumbarse porque un banquero tenga la lengua afilada. Ella miró el anillo, su mano, callosa y firme, ofreciéndoselo como algo precioso. Iba a robar tu caballo, susurró. Tenía la mano en la brida. Iba a llevarme a Belle y huir. Pero no lo hiciste. No. ¿Por qué no? Pensó en el establo. El momento en que sus dedos se habían congelado en el cuero, la palabra que había surgido de algún lugar profundo dentro de ella. Porque no soy él. Las palabras salieron más fuertes ahora. No soy mi padre. No podía tomar lo que no era mío. Ethan asintió lentamente. Se acercó y tomó su mano izquierda, la que todavía estaba desnuda, todavía pálida donde había estado el anillo, y la sostuvo entre las suyas. A mi modo de ver, dijo. La familia no es una persona cargando todo el peso mientras la otra solo mira. Son dos personas que eligen quedarse cada día, incluso cuando quedarse es lo más difícil. Deslizó el anillo en su dedo. Le quedaba igual que antes, tibio de su bolsillo, ajustado a su piel. Pero esta vez se sintió diferente. Esta vez no lo aceptaba porque no tenía otra opción. Esta vez lo estaba eligiendo. ¿Te quedarás?, preguntó. La pregunta quedó en el aire entre ellos. Detrás de ella, el pueblo despertaba por completo. Más puertas abriéndose, más voces, el lejano estruendo de las persianas de la tienda general al ser levantadas. La diligencia llegaría en unas horas. Todavía podía subirse. Todavía podía irse. Miró a Ethan, su rostro sin afeitar y sus ojos preocupados, y la camisa manchada de polvo por haber cabalgado con fuerza para alcanzarla. La mano que todavía sostenía la suya como si tuviera la intención de seguir sosteniéndola. Sí, dijo, me quedaré. Cabalgaron de regreso juntos. Ethan había traído su caballo de trabajo, y Abigail se sentó detrás de él en la silla, con los brazos alrededor de su cintura, su mejilla presionada contra su espalda. El caballo se movía a un paso tranquilo, sin prisa ahora que la persecución había terminado. El sol subió más alto con cada milla, quemando los últimos rastros de la niebla matutina, calentando la tela endurecida por el barro de su vestido hasta que comenzó a ablandarse contra su piel. Ella no habló. Él tampoco, pero el silencio entre ellos había cambiado. Ya no era el cuidadoso silencio de extraños compartiendo una casa, sino algo más cercano, más seguro. El silencio de dos personas que habían dicho lo que había que decir y podían descansar en lo que quedaba. El rancho apareció sobre la última colina, la casa y el granero, sólidos contra el cielo azul. Un humo fino se elevaba de la chimenea de la cocina. El fuego que ella había dejado avivado la noche anterior todavía ardía. Ocolodo parecía igual que cuando se había ido en la oscuridad. Todo parecía diferente. Ethan guió el caballo hasta el granero, desmontó y la ayudó a bajar. Sus manos eran firmes en su cintura, y ella se permitió apoyarse en ellas por un momento antes de encontrar el suelo. «Necesitas lavarte», dijo él. Su voz era tranquila, ordinaria. «Pondré café». Ella asintió. Cruzó el patio hasta la bomba junto a la puerta trasera y accionó la manivela hasta que salió un chorro de agua fría. La recogió en sus manos y se salpicó la cara. Sintió como el barro se aflojaba y corría en oscuros riachuelos por su cuello. Una y otra vez, bombeó frotándose las mejillas, la frente, el cabello, hasta que el agua salió clara y su piel le picaba por el frío. El vestido era insalvable. Fue a su habitación, aún, a pesar de todo, y se cambió al vestido de domingo con los botones de perla, el que él le había comprado en el pueblo, el que había dejado atrás cuando intentó huir. Cuando llegó a la cocina, él estaba de pie junto a la estufa, mirando la cafetera. 2 tazas de hojalata estaban sobre la mesa.
La carta que había escrito no se veía por ninguna parte. ¿Al porche?, preguntó él. Al porche. Llevaron sus tazas afuera y se acomodaron en las mecedoras, las mismas sillas donde se habían sentado tantas tardes antes. El sol estaba más alto ahora, lo suficientemente cálido como para ahuyentar el frío del aire, y el patio se extendía ante ellos. Familiar, sin cambios. Hogar. Abigail tomó un sorbo de su café. Estaba fuerte, como él siempre lo hacía, lo suficientemente amargo como para hacerle llorar los ojos. Lo bebió de todos modos. ¿Por qué no me lo dijiste? La pregunta salió antes de que pudiera detenerla. Si lo sabías desde el principio, ¿por qué no dijiste nada? Ethan meció su silla lentamente, mirando hacia el pastizal donde el ganado pastaba a la luz de la mañana. Pasó un largo momento antes de que respondiera, porque saber y creer no son lo mismo. Su voz era tranquila, pensativa. Podría haberte dicho que no me importaban los pecados de tu padre. Podría haber dicho las palabras todos los días durante un mes, pero no me habrías creído. Habrías pensado que solo estaba siendo amable, o que no lo entendía realmente, o que algún día la verdad se asentaría y cambiaría de opinión. La miró entonces, y sus ojos eran firmes, grises como madera desgastada. Tenías que ver por ti misma que no rompiste nada aquí. Tenías que despertarte cada mañana y encontrar todo todavía en pie. Tenías que arreglar mis libros y reparar mis vallas y sentarte en este porche y darte cuenta de que nada se desmoronaba solo porque tú estuvieras cerca. Giró el anillo en su dedo. El granate captó la luz. Brilló rojo por un momento. Luego se aquietó de nuevo. Pasé 5 años creyendo que estaba maldita. Dijo, que a donde quiera que fuera llevaba la ruina, que la vergüenza de mi padre era mía para cargar. Es una carga pesada. ¿Lo es? ¿Estás lista para dejarla? Lo miró a él, su rostro sin afeitar, su camisa arrugada, sus manos envueltas alrededor de una taza de hojalata de café, como si se aferrara a algo sólido. No era guapo. No de la manera en que se supone que los hombres en las historias son guapos, pero era real. Había cabalgado con fuerza para alcanzarla. Y ahora se sentaba a su lado como si tuviera todo el tiempo del mundo. No soy el fantasma de mi padre, Ethan. Las palabras salieron firmes, seguras. Nunca las había dicho antes, a nadie, ni siquiera a sí misma. Pero eran verdad, lo sabía ahora. Él asintió lentamente. No, señora, eres mi esposa. La afirmación quedó en el aire entre ellos, simple y sólida. Ya no era una transacción, ni una firma en un certificado o un nombre en los registros del banco. Algo más, algo elegido. A mi modo de ver, dijo Ethan, la familia no es una persona cargando todo el peso mientras la otra solo mira. Son dos personas que deciden quedarse cada día, o incluso cuando quedarse es difícil. Ella se acercó. Su mano encontró la de él en el brazo de la mecedora y la tomó. Su palma era áspera, callosa, cálida por la taza. La sostuvo como si tuviera la intención de seguir sosteniéndola. Ninguno de los dos se movió para entrar. El café se enfrió en sus tazas. El sol subió más alto. En algún lugar detrás del granero, un gallo cantó y el ganado se movió en el pastizal y el día se abrió a su alrededor. Ordinario, sin nada destacable, lleno de pequeñas tareas que había que hacer. Más tarde habría quehaceres. Los caballos necesitaban ser alimentados. La valla en el pastizal norte necesitaba ser revisada. El libro de contabilidad necesitaba ser actualizado con los $47 que el banco todavía les debía. Más tarde, Cartwright podría volver y tendrían que enfrentarlo juntos. Y habría conversaciones difíciles y decisiones más difíciles. Y un futuro que nadie podía predecir. Pero eso era más tarde. Ahora mismo, estaba esto. Dos personas en un porche, tomadas de la mano a la luz de la mañana, viendo el rancho despertar a su alrededor. Abigail respiró hondo. El aire olía a café y a caballos y al polvo limpio de Texas en verano. Olía a algo que casi se había permitido olvidar que existía. Olía a hogar. Debería ir a alimentar a Belle, dijo. No hay prisa. La valla seguirá ahí en una hora. Ella lo miró. Él estaba observando el pastizal. Una pequeña sonrisa jugaba en la comisura de su boca. Nunca lo había visto sonreír antes.
Le cambió la cara, la suavizó, lo hizo parecer más joven que sus 32 años. De acuerdo, dijo ella. 1 hora. Se sentaron. Las mecedoras crujieron lentamente, encontrando el mismo ritmo. El sol subió más alto, quemando el último rastro del frío de la noche, y el día se extendió ante ellos, sin prisa y pleno. El anillo en su dedo captó la luz. Lo miró de verdad. Por primera vez desde que Ethan lo había deslizado de nuevo en su mano al borde del pueblo. El oro estaba desgastado por los años de uso de su madre. El granate era pequeño, casi simple, una esquirla de rojo en un engaste sencillo. Pero le quedaba bien, siempre le había quedado bien, simplemente no se había permitido creerlo. Levantó la mano de él hasta sus labios y le dio un beso en los nudillos. Su piel era áspera contra su boca, con sabor a polvo, sal y café. Él giró la cabeza, sorprendido, y ella lo miró a los ojos. Gracias, dijo, por venir a buscarme. Siempre vendré a buscarte. Su voz era tranquila, segura, mientras tú quieras que lo haga. Entrelazó sus dedos con los de él y se recostó en su silla. La mecedora crujió bajo ella. El café se había enfriado, pero no se movió para rellenarlo. Ya no había prisa. Solo estaba esto, el porche, la mañana. El hombre a su lado que la había elegido, no a pesar de su pasado, sino conociéndolo plenamente. El matrimonio que había comenzado en la desesperación se había convertido en algo más. No perfecto, no fácil, pero suyo. Y por primera vez en 5 años, Abigail Walker se permitió creer que se lo merecía. Hay una quietud que se asienta después de una historia como esta. Algo tierno, quizás un poco pesado, que se queda en el pecho como un recuerdo en el que no has pensado en años. Está bien. No necesita un nombre. Muchos de nosotros hemos cargado cosas que no elegimos. El peso de los errores de otra persona. La sombra de un nombre que no nos ganamos. Algunos de nosotros hemos entrado en habitaciones preguntándonos si pertenecíamos allí, o hemos amado a personas que nunca supieron cuánto coraje se necesitaba solo para quedarse. Quizás has sostenido algo en silencio durante tanto tiempo que olvidaste que lo estabas sosteniendo. Esta historia no necesita enseñar nada. No necesita ser resuelta o entendida. Algunas cosas simplemente son. La forma en que Abigail se paró en esa puerta. La forma en que Ethan cabalgó tras ella en la luz de la madrugada. La forma en que dos personas decidieron quedarse cuando quedarse era lo más difícil de hacer. Está bien dejarlo reposar ahí. No todos los finales necesitan estar bien atados. A veces, lo más honesto es simplemente sentarse con lo que queda. Gracias por estar aquí. Gracias por escuchar hasta el final.